Buenos días. Bienvenidos a una clase más de óptica. Ahora vamos a continuar con óptica clásica, pero esta se trata de un enfoque diferente. Vamos a usar las matrices, vamos a usar algunos resultados de sus clases de óptica de álgebra lineal para facilitarnos la vida, para poder de una manera fácil computar los resultados a través del tratamiento de la luz a través de un sistema óptico que puede ser de medianamente hasta muy complicado. Entonces, bueno, vamos a plantear el problema. Si se han dado cuenta, en las cámaras usan lentes muy complejos y bueno, ahora que todas las comunicaciones son hechas a base de luz, bueno, pues se imaginarán que hay sistemas ópticos sumamente complejos. En sus clases anteriores, ustedes vieron que, calcular lo que sucede con una lente es relativamente sencillo, la aproximación paraxial nos ayuda, pero de pronto si aumento la dificultad, no dificultad, digamos que la complejidad, qué tan trabajoso es el cálculo, aumenta muchísimo conforme yo voy aumentando el número de componentes. Entonces, lo que uno quisiera es que no me importa el número de componentes, yo tengo un método robusto en el que no me voy a equivocar, en el que yo puedo poner toda una cadena de componentes sin equivocarme. Y de hecho, si se han dado cuenta, las operaciones son sencillas. Hasta una computadora las puede hacer. Y lo bueno es que la computadora no se equivoca. Y este es un método en el que sí podemos darle la tarea a la computadora para que lo haga haciendo una serie de operaciones sencillas. Y eso nos lo va a facilitar la óptica con matrices. Y subrayemos, estamos en la aproximación paraxial. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues sabemos muy bien hasta ahora los distintos elementos ópticos, bueno, no todos, nos faltan algunos como el de la polarización que veremos en la sección de óptica física de este curso. Pero bueno, lo que nos gustaría a nosotros es hacer una cadena de elementos y una cadena de sus correspondientes entes matemáticos que nosotros apliquemos y nos ayuden a calcular, dado un objeto, qué va a pasar, qué va a suceder con la imagen. Entonces, ¿cómo lo podremos hacer? Y bueno, y nos podemos hacer preguntas, ¿no? Y si cambio el objeto, y si pongo un espejo, todas este tipo de preguntas las podemos contestar con la óptica de matrices. No la vamos a ver enterita aquí, en este curso, pero vamos a darnos una muy buena idea para que los que estén interesados en hacer su carrera utilizando la óptica ya tengan idea de cómo se utiliza esta gran herramienta. Bueno, entonces, en principio, esta es la idea. Nosotros tenemos varios componentes ópticos. Aquí vemos que tenemos dos lentes cóncavos y aquí un doblete de uno cóncavo con un biconvexo. Y bueno, si yo tengo un objeto, va a pasar algo del otro lado con su imagen. La idea es que a mí me gustaría ver a qué es equivalente, como si yo lo viera como una caja negra. Ese conjunto de objetos ópticos, de componentes ópticos, ¿cómo es que yo lo puedo ver globalmente? ¿A qué equivale? Entonces, bueno, pues ¿quién nos va a ayudar? Pues nada más ni nada menos el que nos ha estado ayudando durante todo el curso, Gauss. Gauss nos ayudó a ver, a predecir lo que pasa con la luz a través de superficies reflectoras, apoyado en la ley de Snell. Y su gran contribución, una de sus grandes contribuciones fue la aproximación paraxial de los rayos.
¿Eso qué quiere decir? Que para que esto valga, nosotros tenemos que trazar un eje óptico. Aquí está mi eje óptico con las líneas punteadas. Y entonces lo que yo tengo que dar por hecho que los ángulos que hacen los rayos con respecto a ese eje óptico son muy chiquitos, tan chiquitos que la aproximación paraxial no sirve. Y entonces yo voy a considerar la distancia, solo una coordenada en su componente. Va a ser la distancia con respecto al eje óptico. Todo eso fue una forma de trabajar que estableció Gauss. Y entonces, aquí, por ejemplo, en una superficie refractora plana, que es la más sencilla, la trayectoria del rayo va a estar caracterizada de un lado por el ángulo que hace el rayo con el eje óptico y el índice de refracción. Estamos en aproximación paraxial. Y del otro lado es, suponiendo que tenemos materiales distintos de un lado y del otro, que eso es lo que sucede en una superficie refractora, entonces los va a caracterizar N2 y alfa 2, que son el índice de refracción del otro lado y el ángulo que forma con respecto al eje óptico el rayo del otro lado. Y bueno, en todo momento también va a ser la altura. La altura la que lo va a caracterizar en cada punto de su desplazamiento y acá. En particular, esto es obvio, pero hay que irlo notando, que si es una superficie, entonces en la superficie Y1 va a ser igual a Y2. Quiere decir que en el mismo punto donde toca de un lado, sale del otro lado. Muy bien. Ahora, la propuesta es, para hacer todo esto, ya les comenté, es el método matricial. Este método lo propuso a principios del siglo pasado Thomas Smith, un matemático inglés, que se dio cuenta que, bueno, pues de un lado, el movimiento es una recta, está caracterizado por una ecuación, y del otro lado también. Bueno, pues y tengo una forma de relacionarlos, y esa forma de relacionarlos nos da un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Todo sistema de ecuaciones con dos incógnitas puede ser representado por una matriz. De hecho, por una matriz que hace una transformación de coordenadas. En este caso, los dos parámetros son Y2 bueno, la altura y los ángulos de uno y del otro lado. ¿Cómo se llama? Resulta que en este sistema de ecuaciones los ángulos van multiplicados por los índices de refracción, gracias a Snell. Y entonces lo que Thomas Smith nos dice es que yo siempre puedo encontrar, eso es una observación que ahorita se nos hace obvia porque cualquier sistema de ecuaciones es representado por una matriz de 2 por 2. Él se dio cuenta que sí, que esto nos puede facilitar la vida usando las matrices. Entonces, él lo que nos dice, tú dime qué pasa del lado izquierdo, del lado derecho, y eso va a ser igual a la matriz que nos va a transformar lo que sucedió del lado izquierdo, en este caso. Entonces, tengo un vector que caracteriza la trayectoria en el material 1, le aplico una transformación con una matriz A, B, C y D, y esa me va a dar la trayectoria del otro lado. En general, se van a dar cuenta que el problema es averiguar esta matriz. Aquí es un caso muy sencillo, pero como les dije, el punto de este método es resolver sistemas muy complejos. Ahora,
además de esta matriz, que es la más sencilla, nos va a resolver prácticamente cualquier sistema óptico y tener en mente dos matrices más. Bueno, me estaba adelantando. Entonces, la idea es, yo puedo poner n elementos. En este caso estoy poniendo un caso concreto que son 5 elementos, y yo los puedo poner uno tras otro. Entonces, si yo sé la matriz de cada uno de esos elementos, simplemente la álgebra de matrices me dice que yo los tengo que multiplicar al revés. Es una transformación tras otra, lo que yo tengo que calcular. Y eso empieza uno, las pone al revés para empezar con la primera transformación, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y eso me va a dar una transformación global, que aquí estoy poniendo con M. Y eso me va a relacionar lo que sucedió desde el material 1 hasta la salida del material 5 que estoy indicando con el índice 6. Y ahora sí, ¿qué necesito para poder lograr hacer esto? Necesito dos elementos. Solamente dos tipos de matrices me van a construir prácticamente todos los elementos ópticos. Primero, parece trivial, más o menos ya la vimos, pero ahora la vamos a ver con cuidado. En un medio homogéneo, la luz viaja con una trayectoria recta. Y esa trayectoria, si yo tracé mi eje óptico, va a ser caracterizada nuevamente por su distancia al eje óptico a través de su propagación a lo largo de él, que estoy yo poniendo aquí que se está propagando una distancia t. Y la otra cantidad que la caracteriza es el ángulo alfa. Acuérdense, ángulos son chiquitos aquí. Entonces, eso pues lo aprendimos hace ya tiempo, desde la prepa, que bueno, la ecuación de una recta pues está dada por la ordenada al origen más su pendiente por la distancia que recorre. En este caso, como se trata de un medio homogéneo, que estamos diciendo que tiene índice de refracción n, pues entonces el ángulo nunca cambia. Y el ángulo es, en este caso es alfa 2 igual, el ángulo en el punto donde estoy midiendo Y1 y el punto en el que estoy midiendo Y2 es, normalmente yo diría es alfa 1 o alfa 2, pero en este caso es el mismo, entonces decimos que es igual a alfa. Entonces, tenemos una transformación muy sencilla de este punto a este punto, que si ustedes se sientan en 5 minutos bueno, en realidad son estas dos ecuaciones las que nos va a dar la transformación. Convénzanse en casa de que esta es la matriz de esta transformación. Es un diagonal en 1, que básicamente sale a partir de que las alfas son iguales, y un t entre n, que bueno, que eso sale a partir de la propagación del rayo de luz a través de una distancia t en un radio, a lo largo de un medio homogéneo con índice de refracción n. Entonces, bueno, les prometí que eran esta es una de las dos matrices que les proponí, les prometí que nos iban a ayudar a formar cualquier tipo de elemento óptico. Entonces, esta es la primera. Y la segunda, ¿qué creen? Pues es la de la superficie esférica, que ya la vimos. Vámonos despacito otra vez, recordando resultados anteriores de la clase. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Snell?
paraxial, bueno, pues nos dice que si yo tengo un índice de refracción N1 de este lado y N2 del lado opuesto, entonces N1 por el índice, por el ángulo de incidencia con respecto a la normal, a la superficie. Ese producto nos dice Snell que es igual al producto del índice de refracción 2 por el ángulo de refracción, que nuevamente se mide a partir de la normal a la superficie, que eso va a lo largo del radio de curvatura de la superficie. Entonces, rápidamente de la figura nos podemos dar cuenta de dos cosas. Una, que el ángulo de incidencia es igual a teta alfa más su ángulo complementario que le estamos llamando beta. Del otro lado, si yo me atravieso del otro lado siguiendo la normal y trazo una línea paralela al eje óptico, entonces nuevamente me doy cuenta que ya encontré beta y su ángulo complementario es alfa 2. Entonces, tenemos que por un lado la suma es de alfa 1 más beta es igual a teta 1 y del otro lado la suma de alfa 2 más beta es igual a teta 2. Y finalmente estamos en la aproximación paraxial, ya esa la aplicamos aquí en la ley de Snell. Nuevamente, bueno, pues beta también es pequeño, por lo tanto seno de beta es nada más y nada menos que Y entre R, aquí aquí está, entre R, que es cateto opuesto entre hipotenusa y es el radio de curvatura. Entonces decimos que beta es igual a su seno, que es igual a Y, que es la altura entre el radio de curvatura. Bien, ¿qué nos dice, en qué nos puede ayudar esto? Bueno, inmediatamente también de la figura nos damos cuenta que hay dos ecuaciones con dos incógnitas que nos van a dar lo que sucede del otro lado, del lado derecho. La primera es trivial, la altura es una superficie, Y2 es igual a Y1, acá. Por el otro lado, lo que ya sabíamos, un segundito que déjenme apago aquí el WhatsApp. Y vamos a ver, vámonos de regreso. Ya. Entonces, estábamos por acá. Y por el otro lado, si yo despejo, si quiero saber qué pasa con el ángulo, pues bueno, me fijo en la figura donde está esa información. Alfa 2, lo despejo. Sustituyo lo que valen teta R y beta ayudado de las otras dos ecuaciones y obtengo la segunda ecuación que me dice que alfa 2 es igual al cociente de los índices de refracción N1 y N2 por alfa 1 más la diferencia de los índices de refracción N1 menos N2 entre N2 por R1 por Y. Háganla en casa, es una álgebra sencillita para que se vayan convenciendo de los resultados que vemos en clase. Y bueno, la matriz que nos hace esa transformación está dada por esta matriz. Y las matrices, esto sí es importante, fíjense muy bien en la notación que vamos a usar. Es una notación bastante compacta para decir lo siguiente. Es N, que está representando una superficie esférica de radio R, que de un lado tiene un material con índice de fracción N1, el lado izquierdo,
y del lado derecho N2, un material con índice de refracción N2. Y bueno, esa matriz es otra vez una diagonal, siempre que hay, en el caso anterior, en el medio homogéneo, lo que se conservaba era alfa. En este caso, lo que se conserva es la altura. Siempre que se conserva algo, va a haber una diagonal aquí. Bueno, nos da un 0 por lo mismo, porque hay una que se conserva y tiene coeficiente 0 del otro lado para los ángulos. Y en la entrada 3, o ABC, en la entrada C, nos da un resultado importante, que seguramente ya están reconociendo, que es la diferencia de los índices de refracción entre R. A eso le habíamos llamado potencia de la superficie. Entonces, fíjense muy bien, para algo que parecía un poquito complejo, por lo menos más complejo que la superficie, que el medio homogéneo, seguimos teniendo una matriz bastante sencillita, una diagonal, un 0 y menos la potencia de la superficie. Bien. Entonces, en resumen, hasta ahorita hemos construido dos matrices que yo les prometí que con ellas íbamos a poder construir prácticamente todos los elementos ópticos que sea necesario en nuestra vida científica, académica o profesional. Que son la del medio homogéneo, diagonal, la distancia que recorres entre el índice de refracción y un 0 del lado izquierdo. Y fíjense la otra, por lo que les decía, los ceros están en distinta posición porque es distinta la cantidad que se conserva, pero todas tienen una diagonal unitaria. Y viene natural la definición nuevamente de la potencia de la superficie en el caso de la esférica. Y bueno, la pregunta es, ya les prometí que podemos hacer componentes ópticos con estas dos. Bueno, ¿qué otros sistemas ópticos podemos construir y modelar a partir de estas dos matrices? Bueno, empecemos por algo que ya conocemos, una lente. Una lente, bueno, ya la vimos en el curso. Ahora vamos a ver el enfoque a partir de la óptica por matrices. Entonces, ¿qué es una lente? Una lente es una superficie esférica. Bueno, son dos superficies esféricas. En este caso, una está caracterizada por dos índices de refracción, N1 y N2, y por su radio de curvatura, que aquí le estamos poniendo R1. Después, a estas dos superficies las separa una distancia T. Una distancia T que siempre vamos a medir de un vértice al otro. Y esa distancia T está caracterizada simplemente, esa distancia T nos da un medio homogéneo. Aquí hay un solo índice de refracción. Y ese medio homogéneo, que ya sabemos calcular, nos lleva hasta el vértice del segundo lente, de la segunda lente, caracterizada por R2, N2 y un tercer índice de refracción, N3. Recuerden que esto es en general, esto lo estoy haciendo para cualquier esto aplica para cualquier dos superficies curvas, que da la casualidad que así yo puedo hacer un lente, pero en general un lente está hecho de un mismo, está hecho de cuarzo, pero de un mismo material, ese es N2, pero normalmente está sumergido en el mismo medio. Entonces, en general, N1 y N3 van a ser distintos, salvo casos muy, muy, muy particulares.
Entonces, bueno, ya sabemos calcular las matrices, ya sabemos que la primera superficie va a ser M de N1, N2, R1. La del medio homogéneo va a ser N de N2, T. Y la de la superficie 2 va a ser M de R2, N3 y N2. Ya sabemos construirlas. Aquí lo único que hice es sustituirlas en lo que dijimos, que las íbamos a multiplicar de atrás para adelante, o sea que la última va acá y la primera va del lado derecho. Las ponemos en ese orden y multiplicamos con la ley del karateka. Entonces, primero empiezo de derecha a izquierda, hago la primera multiplicación. Este es el resultado que me da. Esto, por favor, rectifíquenlo en casa. Creemos que están bien todos estos resultados, pero si están mal, pues díganos, avísenos, avísenos si encuentran algún error. Después hacemos la siguiente multiplicación y llegamos a este resultado. Esta es la matriz que nos da equivalente a la transformación de una lente con dos radios distintos, sumergida de un lado en un medio y en un medio del otro. Fíjense muy bien.